el diálogo de Jesús con sus íntimos, con sus discípulos, con los apóstoles, el diálogo de Jesús con nosotros, las preguntas de Jesús. La primera pregunta que nos hace: ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dicen otros de mí? Y cuando nosotros nos damos cuenta qué es lo que otros piensan de Jesucristo, lo que otros piensan de la Iglesia, lo que otros piensan de nosotros mismos, nos damos cuenta que hay una distancia muchas veces entre lo que pensamos, creemos y lo que otros piensan y creen de Cristo y de la Iglesia. Esta pregunta es muy bueno que la respondamos, porque si nos va bien, como en el caso de la respuesta de los discípulos a Cristo, si nos va bien, a lo mucho habla, como en el Evangelio, positivamente de Cristo, pues creen que eres un gran profeta que acaba de resucitar. Otros, pues Juan Bautista, que está de nuevo. Otros, Elías. Si nos va bien, dicen cosas positivas de los cristianos, de la Iglesia y de Cristo, si nos va bien. Pero lo que quiere Jesús no es únicamente que nos demos cuenta de una realidad que está en torno a nosotros, sino lo que tenemos dentro. Porque la pregunta segunda, que es la más importante, ¿qué dices tú? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes y para ti? Y aquí se abre una respuesta que viene del Espíritu Santo, pero también una respuesta sincera, que nuestra experiencia con Cristo ha sido una experiencia de encuentro, de vida, una experiencia inolvidable en algunos momentos de nuestra existencia. Y también que nuestra relación con la Iglesia tiene experiencias que agradecemos a Dios, sin ocultar que como Iglesia somos imperfectos, tenemos limitaciones, cometemos errores, inclusive pecados, pero que es nuestra familia. Esta segunda pregunta, con nuestra respuesta, nos permite ahondar en el deseo de intimar con Jesús, ser más activos en la Iglesia, de pertenecer más, sin penas, ni vergüenzas, ni temores. Pero también hay algo que nos sorprende, que cuando Pedro responde, y responde lleno del Espíritu Santo y con fogosidad: tú eres el Mesías de Dios, el Salvador, el único, el Señor. Responde Jesús: les prohíbe que hablen de esto. ¿Por qué lo prohíben? Porque todos nosotros tenemos que hacer un camino humilde para descubrir a ese Mesías, a ese Salvador, para que no caigamos en la idea, en el caso de los primeros discípulos, la idea generalizada que había de los judíos sobre el Mesías, que era un Mesías triunfador, victorioso, que iba a aniquilar el mal, porque Jesús comienza a hablar de un Mesías diferente, un Mesías que va a sufrir, un Mesías que va a morir y un Mesías que va a resucitar. Y esto nos hace ver nuestra experiencia cristiana. Todos nosotros tenemos que morir al pecado, tenemos que morir al egoísmo, tenemos que morir al mal. Tenemos que morir. Entonces no es un Mesías fácil, que se acomoda a nuestros gustos, a nuestros modos de ver la vida, diría uno, a lo que me gusta, a mis caprichos, sino es un Mesías que desea que nosotros
pasemos por el despego, la libertad de ciertas cosas negativas que tenemos. Pero que siempre va a haber resurrección, siempre hay vida. Y eso es lo que nos alienta y nos atrae, de conocer ese Mesías. Por eso Él dice, carguen su cruz, sus limitaciones, sus debilidades, y síganme. Lo importante es seguir a Jesús. Tratar de ser como Él. No es simplemente proclamar que yo creo en Cristo o que yo soy católico. No, es caminar con Él. Y es por esto que nosotros nos vemos así como caminantes, peregrinos, seguidores de Jesús. Y cuando nos caemos, el sacramento de la reconciliación. Y cuando necesitamos luz, la palabra de Dios, el Evangelio. Cuando nos sentimos solos, ahí está la Eucaristía, nuestra adoración al Señor. Cuando nos sentimos flojos, somos activos en el apostolado, en lo que nos pide Dios concretamente en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra participación activa dentro de la iglesia. Es seguir a Jesús. Es una experiencia muy, pero muy lejos de ese hablar, decir, hipotizar sobre una experiencia de Dios. Hoy festejamos a los papás y esta semana en toda la iglesia tenemos el encuentro mundial de las familias. Si hay algo iluminante para los papás es este Evangelio, porque los buenos papás, que también son buenos esposos, son personas que están caminando, tratando, esforzándose, luchando para ser buenos papás y buenos esposos. Y cargan con todos los problemas, dificultades, ansiedades de todos los días. Pero ahí están, siguiendo a Jesús, tratando de ser como San José, uniendo a sus familias, dando lo mejor de sí. Tal vez no sean perfectos, pero dan lo mejor de sí. Ese recuerdo que tenemos de los papás difuntos, de los abuelitos difuntos. ¿Qué cosa recordamos de ellos? Recordamos todos aquellos momentos de donación, de entrega, de cariño, de amor, que siguiendo a Jesús, siguiendo el camino de la cruz, se ofrecieron y se dieron. Y ahí recordamos por qué lo que dice Jesús es cierto, que quien trata de ganarse la vida para sí mismo, se pierde, pero quien entrega su vida, tiene vida para siempre. Por eso no podemos olvidar a los papás o abuelitos difuntos en todo lo bueno que nos han dado, aún reconociendo sus limitaciones y sus defectos. Pero también apreciamos, queremos, apoyamos a los papás que asumen este gran privilegio, un don, pero una gran responsabilidad. Y no tienen su vida para sí mismos. Su vida, su trabajo, su oración, su esfuerzo es por la familia, por la esposa, por los hijos. Y los abuelitos lo mismo. Siguen siendo buenos papás, siendo buenos abuelitos. Su vida por los nietos, por las nietas, para infundirles la fe, acercarlos a Jesús. Que no olviden lo importante de la vida, que es Dios. Hoy también, en este marco iluminador del Evangelio, vamos durante esta semana a orar por nuestras familias. Son familias diferentes. Quieren ser familias diferentes. ¿Qué es lo que piensan otros sobre cómo somos las familias cristianas? Es una cosa. Pero cómo nos vemos nosotros y cómo nos ve Dios cuando luchamos por ser familias cristianas, familias donde lo central es el amor, la entrega, la convivencia, la alegría de compartir, la alegría de ayudarnos, de aceptarnos, de perdonarnos. Como dice Jesús, cargamos nuestras cruces, pero estamos siguiéndolo a Él. Y no solos, sino siguiéndolo con seres queridos, amados, que son nuestra familia. Que María de Guadalupe, San José,
nos alienten a todos nosotros a vivir la experiencia de decir y responder: ¿quién es Jesús para mi vida? Jesús es nuestro todo, porque todo es una relación interpersonal, una relación comunitaria, familiar con Jesucristo. Así exactamente como la tuvo como la tuvo San José y la tuvo María. Con María, todos discípulos y misioneros de Jesucristo.